Reitero que esa es la información que ha ofrecido el gobierno de Ecuador hasta este momento, 9:33, hora de Miami, 9:33 de la noche de este miércoles. De inmediato, uno de los políticos más jóvenes de América Latina comparece en el programa. Si les parece bien, nos vamos a comunicar a partir de este instante a través del numeral Camilo COVID-19 ECU de Ecuador. Señor Otto Sonnenhöster, vicepresidente de la República de Ecuador, buenas noches, bienvenido a CNN. ¿Cómo está, Camilo? Buenas noches a usted y a todos los televidentes en América Latina. Encantado de recibirle a usted, colega, además, porque sé que es un hombre de radio, periodista radiofónico, bienvenido. Oiga, permítame que las dos primeras preguntas sean de televidentes de este programa. La primera la hace una televidente llamada María, pregunta, ¿qué va a hacer su gobierno por los cientos de ecuatorianos varados en México? Dice que su hijo, por ejemplo, está solo en Monterrey y que ella está desesperada. ¿Se la respondo directamente o espero la segunda? Ah, bueno, perfecto. Se ve que usted es periodista. Hacemos las dos juntas, vale. La otra televidente dice que su hijo está en República Dominicana, no puede regresar al Ecuador, pues la embajada está cerrada en Santo Domingo. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? Perfecto. A ver, primero hay un bloqueo de vuelos a nivel nacional. Fue lo que tuvimos que hacer. Sabemos que es difícil. Yo soy parte de las personas que sufre esta decisión porque mi padre está fuera del país, mi tía está fuera del país, mis primos menores de edad están fuera del país. Sin embargo, que yo sea vicepresidente no le da prioridad a ninguno de ellos. Y lo que tenemos que hacer es organizarnos para priorizar de forma correcta quienes retornan primero con vuelos que podamos conseguir de la mano con las aerolíneas que también quieren venir al Ecuador a recoger pasajeros. Eso lo estamos iniciando con una plataforma en la que priorizaremos sobre todo a los menores de edad, a las personas con algún tipo de discapacidad o personas que no tengan facilidad de hospedaje en estos lugares. Hasta eso, estamos activando a las embajadas y consulados del Ecuador para que atiendan las necesidades básicas de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Pero créame, esto no es fácil. Además, nuestra recomendación es que hagan aislamiento donde están. Nosotros ya tuvimos que traer a ecuatorianos que estaban en Wuhan. Les pedimos que hagan aislamiento ahí 15 días. Luego, en un país intermedio, 15 días más, ellos ya están en el Ecuador. Pero esto es una situación excepcional. Quien no tiene claro que esto es una situación excepcional, que nos obliga a tomar medidas excepcionales, todavía no tiene claro qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Señor vicepresidente, ¿qué tan abastecido y equipado está el sistema de salud de Ecuador? El gobierno ha dicho que hay de 200 a 300 camas a nivel nacional disponibles en terapia intensiva. Mi pregunta es, ¿eso es suficiente? Vea, su pregunta es muy importante, pero no solo para el Ecuador, sino para comprender la complejidad de la presencia de este virus en la región. Desde la composición del sistema sanitario, pasando por lo social y lo económico, para nosotros va a ser muy complejo esto, no solo para Ecuador, para todos los países de la región. Y permítame empezar desde lo último. Pedirle a un europeo, a un alemán, a un chino que se quede en casa 15 días, yo siempre digo, es difícil, complejo, lo puede hacer y con el riesgo de engordarse. En el Ecuador, en Perú, en Colombia, mucha gente vive del día a día. Tenemos que organizar brigadas para poderlos alimentar, porque no le podemos pedir a alguien que no tiene que comer que se quede 15 días en su casa. Las familias en Asia, en China particularmente, máximo son de 3 personas, en Europa casi no hay niños. Entonces, ¿qué pasa en un hogar del Ecuador? Familias grandes, numerosas, mayor riesgo de contagio, de propagación. Y en el sistema sanitario evidentemente tenemos carencias, falencias importantes. Hemos venido trabajando, nos hemos venido preparando, hemos cooperado, inclusive con la misma China últimamente y esperamos poder tener soluciones pronto. Pero por supuesto que va a ser difícil. ¿Quién ha dicho que va a ser fácil? Por eso estamos tomando decisiones difíciles. Por eso estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Camilo. E insisto, no es solo un problema del Ecuador, es un problema de toda la región. Sobre el número de camas, una corrección. Son 1000 camas las habilitadas y estamos habilitando más todos los días conforme va avanzando este tema. Hemos tomado, creo, medidas importantes, en muchos casos a tiempo, lo que va a permitir que esta propagación
pueda ir más lento y que nos permita una mejor rotación en el sistema de salud. A eso estamos apostando. Perfecto. Señor vicepresidente, ¿cómo su gobierno va a garantizar que Ecuador siga funcionando, siga operando justo en un momento en el que el país estaba tomando medidas de ajuste y recorte para paliar su crisis económica? ¿Ustedes están pensando en una situación de default, como algunos adelantan por ahí? Tal vez sin suficiente conocimiento de causa, lo admito. Vea, es triste. En el pasado se denostó la necesidad de tener disciplina en la administración pública, en las finanzas públicas. Se denostó el hecho de tener fondos, capacidad de respuesta en reservas para una emergencia. Y lamentablemente en este poco tiempo no se ha podido corregir aquello. Se ha corregido mucho, pero no lo suficiente. Hoy enfrentamos una situación económica compleja. El país ya lo sabía. En octubre pasamos un mes muy complicado. Situaciones difíciles que nos han tocado vivir a los ecuatorianos, pero créame, para mí eso más bien es un aliento, una muestra de que los ecuatorianos somos capaces de superar las situaciones más adversas. Lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr, pero necesitamos que todos cooperen, que todos ayuden. Yo siempre le digo a los ecuatorianos, Camilo, la vacuna, la solución, la mejor respuesta al coronavirus está en las manos de todos. Está en las manos de todos, es quedarse en casa. Y sobre si el Ecuador va a un default o no, nosotros estamos trabajando claramente de la mano con todos los organismos multilaterales de financiamiento, con todas las instituciones financieras para que el Ecuador cumpla sus obligaciones. Seguimos trabajando en eso, créame, ustedes lo saben, los números no mienten, no es fácil, pero estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos para poder sostener una situación nacional compleja. Y usted decía algo, ¿cómo se sostiene un país funcionando mientras está todo aislado? Es parte del desafío. Yo le estoy hablando desde el COE nacional, es desde donde se organiza la emergencia nacional, el Comité de Operaciones en Emergencia. Desde aquí tomamos decisiones que a veces son difíciles de explicar, pero son necesarias. Por ejemplo, ¿por qué? Y esas son las diferencias también de una pandemia de este tipo en América Latina. ¿Por qué no paramos, por ejemplo, el transporte público en algunos casos? Porque necesitamos que los trabajadores de la salud puedan llegar a los hospitales, porque necesitamos que la gente que recoge la basura o los que le ponen cloro al agua potable puedan dar ese servicio a la ciudadanía, el que cubre la energía eléctrica. Nosotros tenemos que mantener una sociedad funcionando con el mínimo posible. Hemos estimado que entre el 15 y el 20% de la sociedad debe de seguir operando, así sea a media llave, para que el país siga funcionando, porque lo que peor que nos puede pasar es que esta situación de una pandemia por un virus se agrave una crisis sanitaria por falta de servicios básicos. Todo eso hay que analizar mientras se toman decisiones, insisto, complejas. Vicepresidente, voy a poner publicidad y a la vuelta quiero que usted me diga cuándo va a empezar ese plan que acaban de anunciar su gobierno, de que se está trabajando en un plan para la gente más vulnerable, para la gente que no tiene donde caerse muerta, las personas sin hogar, los mendigos. ¿Cómo es ese plan? ¿Cuándo va a empezar? Porque sabe usted que el hambre y la desesperación no esperan por nadie. Publicidad y estamos de vuelta enseguida. Se puso un poco crítica y es un poco complicado y también peligroso para nosotros como trabajadores arriesgarnos a salir de casa. Son buenísimas las medidas, de verdad, porque así tratan de controlar un poquito el coronavirus y tratan de eliminar un poquito las bacterias que hay en la calle de tantas personas. Otto Sonnenhorstner, vicepresidente de la República del Ecuador, ¿cuándo y cómo cree usted que se va a concretar ese programa que acaban de anunciar para ayudar a los más desfavorecidos, a la gente sin hogar en el Ecuador, en medio de este trance tan terrible? Bueno,
Primero agradecer la solidaridad de algunos ecuatorianos, muchos, que nos han permitido ya contar con más de 200.000 ayudas en materia de kits alimenticios para llevar a esta familia. Falta mucho más. Tenemos algunas alternativas. Primero, el Ecuador está acumulando los desayunos escolares porque los chicos no están yendo a clases. Estamos viendo la forma de hacérselos llegar a esos chicos para que puedan desayunar todos los días. Luego tenemos la alternativa de seguir fortaleciendo con la reserva que tenemos nosotros, sobre todo de arroz y otras gramíneas, el acceso a los alimentos a los más pobres, como le decía. Y por último, nosotros tenemos un sistema de transferencias monetarias directas que muy probablemente vamos a utilizar ampliando la base de beneficiarios y ampliando el monto para que más personas puedan acceder a este beneficio y puedan ir a la tienda de la esquina a comprar víveres. Todo esto está en marcha, esperamos poderlo tener listo hasta que termine esta semana y ponerlo a andar este fin de semana. La gran discusión es la seguridad sanitaria de la gente que va a operar la logística de esto. Esa es la gran discusión que estamos teniendo en este momento, pero creemos que lo vamos a resolver en la sesión de mañana y lo vamos a poner a andar hasta que termine la semana, Camilo. Otto, permítame abrirme a un tema de política regional, aunque me advierten que usted es un hombre extremadamente diplomático, extremadamente cauteloso con lo que dice y con lo que calla, muy parsimonioso, no amigo de las estridencias, pero me gustaría escuchar su opinión, no pierdo nada con preguntarle. ¿Qué opinión le merece que Nicolás Maduro, tras haber criticado una y otra vez al Fondo Monetario Internacional, le pida ahora un préstamo de $500 millones para contener el coronavirus en su país? Por cierto, el FMI ha negado el préstamo. Pero ¿qué opinión le merece ese pedido del presidente Maduro luego de haber criticado siempre al FMI en los peores términos? Usted mismo está justificando la razón por la cual yo soy como soy. Yo soy pragmático sobre todo. Y yo tengo una frase que dice siempre la abuela de mi esposa, que si la palabra es de plata, el silencio es de oro. Uno solo es dueño de lo que calla. Uno tiene que ser prudente y sobre todo cuando uno lidera un país, cuando uno está en el rol de mandatario, uno tiene que saber qué dice y qué calla. Porque lo que uno dice no tiene que ser solo lo que uno piensa, sino las consecuencias que puede tener para un país lo que uno dice. Yo eso es lo que primero pienso siempre. Cuando me preguntan de temas complicados, internacionales o nacionales, yo debo de tener claro, y eso siempre le critiqué a otros políticos de mi país, debo de tener claro que lo que yo diga no solo me afecta a mí, afecta a todo el país que dirijo. Más claro ni el agua. ¿Y siempre fue tan cauteloso, vicepresidente? ¿Desde pequeñito era tan cauteloso? No, más bien cuando era comunicador era crítico siempre desde una posición responsable, pero hoy no soy más comunicador. No, es que hoy no soy más comunicador y una de las cosas que yo criticaba, sobre todo ese modelo que gobernó la región por tanto tiempo, era que justamente opinaban de temas judiciales. Si usted es un mandatario, en el caso mío, un segundo mandatario, y voy a emitir una opinión sobre un caso judicial, estoy convirtiendo en perseguido político a esa persona, de forma, desde mi punto de vista, innecesaria. Yo creo en la independencia de los poderes, yo creo en la diplomacia, creo en las relaciones internacionales. Nosotros como país practicamos relaciones internacionales no en función de una ideología, porque un país no puede ser gobernado por dogmas. Un país tiene que ser gobernado en función de los beneficios para la población. Entonces nuestro manejo de las relaciones internacionales son buenas con China, con Estados Unidos, con todo país que usted me ponga al frente que signifique un beneficio para nuestro país. Nosotros vamos a tocar la puerta y abrir la nuestra. Así de sencillo. Gracias, vicepresidente. Voy a la última pausa y regreso de inmediato. Más claro ni el agua. Vamos a publicidad. Y empiezan a discurrir ya los minutos finales de esta entrevista con el señor Otto Sonnenholzner, el vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Señor vicepresidente, ¿tienen ustedes una idea de por qué en la localidad de Guayas hay tantos contagiados, tantos infectados? Sí, brevemente, Camilo, la provincia del Guayas, donde está la ciudad de Guayaquil, mi ciudad, donde está mi familia, estaba de vacaciones, mucha gente estaba fuera del país y a su retorno, sobre todo quienes venían de Europa, pero también de Estados Unidos, retornaron con contagios. Lamentablemente, y esto sí se lo tengo que decir clarito, al retorno de estas personas ya regían las medidas de aislamiento obligatorio para quienes volvían. Mucha gente lo incumplió. Por eso yo digo que, y debo de insistir en esto, y no solo para el Ecuador, para toda la región. Lamentablemente, a veces tenemos comportamientos en la región que no son necesariamente los mejores. El enemigo debe de ser el virus.
Ya el virus es enemigo suficiente. El enemigo debe de ser el virus, no la desobediencia. Tenemos que tener eso claro, Exacto. latinoamericanos. El enemigo debe de ser el virus, no la desobediencia, Camilo. Desobedecieron y eso nos obligó a tomar medidas más duras como las de hoy. Ampliar el toque de queda, restringir el acceso con ciertas filtros, con ciertas cosas que se deben de permitir para el abastecimiento en la provincia del Guayas en general, Camilo, ¿sí? De hecho, está aislada del resto del país, me dicen. Señor vicepresidente, tiene usted toda la razón. Este es el momento de demostrar que somos mejores de los que creemos ser, que tenemos que ser más cívicos, más generosos y más solidarios. Y que cada uno es su propia vacuna. Eso se lo escuché hoy a un especialista hablando en la radio española. Decía, todo el mundo es su propia vacuna si lo hacemos bien. Así es. Si lo hacemos a nuestro aire... Yo le decía a Camilo que la vacuna está en tus manos, quedarte en casa. Exacto, exacto. Vicepresidente, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Sé que ha tenido Camilo, un día terrible. Solo me un imagino mensaje que más, todavía Camilo, no va a casa. si usted me lo permite. Venga. Adelante. Camilo, el Ecuador, usted lo dijo, ha pasado momentos difíciles en lo económico. Los grandes triunfos de la humanidad, los grandes crecimientos, desarrollo de los países se han forjado justamente de haber superado crisis así. Vamos a pasar días difíciles ecuatorianos, latinoamericanos, pero lo económico se puede recuperar, la vida no. Quédate en casa. Exacto. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias. Buena suerte, Ecuador. Buena suerte para usted. Que Dios le bendiga a todos. Buenas noches. Chao. Gracias, Camilo. Quédate en casa como lo hago yo. Hola, soy